Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este nuevo acto en el ciclo de seminarios del 50 aniversario. Hoy tenemos una sesión, podemos decir doble, con dos invitadas que vienen de la UNED. Rosa y Marisa les va a presentar nuestra compañera Ana Bahamonde, así que... Hola, gracias Marcos. Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos a dos amigas y compañeras en los seminarios del 50 aniversario. En primer lugar, María Luisa Rojas, que realizó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor José Luis García Fierro, aquí en el instituto. Se incorporó a la UNED en 1992, donde ha tenido distintos cargos: coordinadora del máster en Ciencia y Tecnología, vicedecana de Ciencias Químicas, secretaria académica y directora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Su actividad investigadora ha estado centrada en catálisis, en síntesis y caracterización, fundamentalmente óxidos y materiales carbonosos por métodos tipo sol-gel, y su aplicación en reacciones de química fina y procesos de oxidación avanzada. Es autora de numerosas publicaciones científicas en revistas docentes y tiene en su haber 5 libros de texto. La divulgación forma parte de sus puntos fuertes por considerar de importancia dar a conocer y hacer partícipe a la sociedad el desarrollo científico y de cómo éste incide en nuestra vida y entorno en el medio ambiente. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias. Bueno, miro el tiempo para que luego no me digan, ¿eh? No, tengo este, me ha dicho Miguel que tengo este, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ello. Lo primero, buenos días a todos, gracias por venir. ¿Se me escucha bien por allá atrás? ¿No? Vale, perfecto. Lo primero quiero dar las gracias al ICP, a la organización de este 50 aniversario, por haber contado tanto conmigo como con Rosa, porque con toda la gente que ha pasado por el instituto a lo largo de estos años, pues para mí es un privilegio que hayan dicho, oye, vente a darnos una charlita. Entonces, como digo, es un lujo el poder estar aquí con vosotros, con muchas caras conocidas y muchas otras caras totalmente desconocidas, que a partir de ahora pues ya me vais a conocer un poquito. Bueno, hemos titulado la charla del ICP a la UNED a través de la catálisis, y sin más demora pues vamos a comenzar a ver si esto funciona más o menos bien, que para empezar la primera en la frente, ya que está. Bueno, yo me incorporo a la UNED, al ICP en enero del 88, y todo fue gracias a este caballero que tenéis aquí, que todos conocéis, que se llama Rafa Mariscal, porque Rafa y yo fuimos compañeros de promoción a ver cómo funciona el puntero. Aquí fuimos compañeros de promoción, por aquí tenéis a Rafa, por aquí estoy yo, aquí me podéis ver, a Rafa también está por aquí con gafas. Fuimos compañeros de química en Córdoba, estudiamos los 5 años de carrera juntos. Rafa se vino al Instituto de Catálisis en septiembre del año 87 y me comentó que había por aquí la posibilidad de pedir una beca, estaban buscando a alguien que tuviera buen expediente, y se acordó de mí, me llamó por teléfono a mi casa, me acuerdo porque era la época que no teníamos teléfonos móviles, y me dijo, oye María Luisa, ¿te apetece venirte a hacer la tesis para acá con un profesor que se llama Tejuca? Y entonces pues me vine para acá, y así que quiero agradecer a Rafa porque fue mi primer contacto con el ICP. Aquí he representado a mis directores de tesis. Bueno, digo mis directores porque en realidad, aunque al final solamente fue como director, solamente estuvo José Luis García Fierro, al que muchos de los que estáis aquí conocéis, que desgraciadamente falleció hace unos años. Inicialmente mi director de tesis era el profesor Luis González Tejuca, al que solo muy poquito de los que estáis aquí conocéis, pues la mayoría de los que están de mitad para atrás no lo conocen, porque bueno, pues tuvo la desgracia de que murió cuando yo llevaba solamente un año haciendo la tesis. En enero del 89 falleció de un infarto fulminante con alrededor de 40 y pocos años y casi 50. Entonces he querido hacer un reconocimiento especial a ambos aquí. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a Miguel Peña, porque Miguel Peña fue mi paladín cuando yo llegué aquí. Miguel Peña me lo enseñó absolutamente todo. Era el que me enseñaba cómo tenía que buscar en el Chemical Abstract, que muchos de los jóvenes dirán, ¿eso qué porra ser? Pues era donde buscábamos la información de todos los artículos publicados, etc. Era el que me enseñó cómo conectar las cosas en el laboratorio, con dónde estaba la única mufla que teníamos en el instituto para calcinar toda la gente que teníamos que calcinar muestras, que igual te esperabas un mes a que te tocara calcinar tu catalizador. Bueno, era todo, fue mi paladín, como digo, y además no solo eso, sino que también sabía escanciar sidra perfectamente, como veis aquí en esta foto, que nos traía José Luis de su tierra, y tenéis algunas caras conocidas como Miguel Ángel Bañares, Cristina Otero, Carlos Márquez, Rafa Mariscal,
o Antonio Sepúlveda, que ya no está aquí en el instituto, pero que formó parte también del instituto durante unos años. Mi tesis doctoral versó sobre el diseño de unos catalizadores basados en perovskita, donde el metal en posición B, que era el cobre, lo sustituía parcialmente por manganeso o por titanio, y obtuvimos unos catalizadores que fueron activos tanto en la síntesis de metanol como en la deshidrogenación de metanol a formiato de metilo. Durante mi tesis pues gocé de una beca del Ministerio de Educación y Ciencia. También tuve una ayuda de estancias cortas y realicé una estancia de 3 meses en la Universidad de Leiden con el profesor Vladimir Pone en el laboratorio Gorleus, y una ayuda de Caja Madrid para la realización de tesis doctorales. Mi estancia en el Instituto de Catálisis, pues ¿cómo se puede resumir? Con una frase que se llama Aquellos maravillosos años. Muchos de vosotros conoceréis que esto era una serie de televisión que se llamaba así, que además justo empezó en el año 88, que curiosamente es el año en el que yo me vine a hacer la tesis aquí. ¿Y por qué lo he titulado Aquellos maravillosos años? Porque realmente para mí los 4 años que pasé en el Instituto de Catálisis, 4 años y poco, fueron los más maravillosos de mi vida. Y no lo digo porque esté aquí, no lo digo con la boca pequeña, fue así. Y hay muchos momentos maravillosos que recordar. Por ejemplo, los viernes que nos íbamos a jugar al futbolín y al billar, después con Rafa Mariscal, Manolo López, Andrés Carretero y Teresa Blasco. Los ratitos después de comer en el despacho de Andrés Carretero, que me iba a hacer los crucigramas y los anagramas con él en el periódico, que casi nunca nos salían. Los seminarios de los viernes organizados por Miguel Peña, que era un crack organizando seminarios, y el pisco labis que nos tomábamos después, porque nos tocaba dar el seminario y luego teníamos que traer alguna cosita para invitar a los demás. Y por supuesto aprovechábamos luego para hacernos unas maravillosas fotos en la terraza que teníamos aquí, bueno, en el Rocasolano, que era donde nos encontrábamos antes, en la calle Serrano. Aquí pues está Vicente, está Teresa, está Andrés Carretero, que no ha podido venir hoy, está Guisán, Goyo, bueno, Jesús Lázaro, mucha gente conocida, Quique Sastre, Joaquín, Pérez Pariente, Miguel Camblor, etcétera. Aquellos maravillosos años también me recuerdan los partidos de baloncesto que jugábamos los domingos en el Parque Sindical. Aquí aparece Antonio Guerrero, aquí está Ana saltando, que no llegaba. Aquí está Rosa Martí, aquí aparece Arturo, que también está por aquí, Antonio Sepúlveda, José López Nieto, Luisa Gómez, en fin, nos lo pasábamos muy bien. Por supuesto, los estupendos viajes que organizábamos a distintas ciudades. Éramos un grupo de gente joven, cada uno provenía de una ciudad de origen y decíamos, oye, pues el fin de semana nos vamos a no sé dónde, el tal nos vamos a no sé qué. Y aquí tenemos una foto donde Rosa organizó unas comidas fantásticas en Toledo, en la casa que tenían sus padres, allí en una parcela, y donde aparecen un montón de caras conocidas que nos lo pasamos fenomenal. También tenemos un viaje que organizamos gracias a Miguel Ángel Bañares, que nos llevó a su segunda tierra, donde vivían sus padres, donde él había estudiado, que era Salamanca, que nos fuimos un puente de diciembre, que precisamente no fue la época más adecuada para irte a Salamanca, porque pasamos un frío del copón. Aunque, como podéis ver, Rosa llevaba su media finita, cuando estábamos todos abrigados, ella pues siempre ha sido poco friolera y elegante, a la par que sencilla. Por supuesto, a mi tierra, Córdoba. ¿Cómo no vamos a ir a Córdoba? Pues ¿dónde nos íbamos a ir? Pues en el Puente de Mayo. Aquí tenemos la mezquita al fondo, aquí aparece ya Kiko, Luisa, Ana, Rafa, comiendo la tortilla y el flamenquín, típico que se comía allí. Bueno, pues seguimos aquí con Córdoba. Aquí tenemos a Adrián, al cual desde aquí quiero mandar un recuerdo muy especial allá donde esté. Adrián fue un pilar muy importante en nuestras vidas durante los años que estuvo aquí en el instituto. Era una persona excelente y bueno, pues desgraciadamente falleció también hace unos años. Aquí la Asociación de Corazones Destrozados, que a Kiko le gusta ponerle pegatinas a las fotos cuando las pone en los álbumes, y en esos momentos estábamos destrozados todos, pero vamos, destrozados de todo lo que habíamos andado. Aquí tenemos a Rosa y a mí bailando sevillana. He querido poner esta foto porque, bueno, primero porque es raro que Rosa baile sevillana, y segundo porque es como que ya estábamos aquí conjuntadas en algo que íbamos a seguir haciendo juntas durante mucho tiempo, porque hemos seguido juntas toda la vida en la UNED. Entonces esta foto es un poco como premonitoria de lo que iba a pasar después. Aquellos maravillosos años también los recuerdo por las fantásticas cenas y fiestas compartidas. Aquí está Andrés, Teresa, Giovanna, Mea de la Risa, está Jesús Lázaro, Carlos Márquez, pues en fin, que siempre aprovechamos, cualquier momento era bueno para organizar un fiestuki. Pues aquí tenemos a Pilar haciendo de la suya, como siempre, volviéndose loca, como yo digo. Tenemos aquí también a Guisán, tenemos a su mujer, tenemos a Teresa Blasco, bueno, una serie de fotos que ya no me voy a enrollar más. Y que además esa amistad perdura a través de los años, porque prueba de ello es que muy recientemente, y gracias sobre todo al tesón de Jesús Lázaro, hemos organizado el año pasado, en junio 24,
una comida donde nos juntamos pues un montón de las viejas glorias, ¿vale? Y recientemente, hace poquito, la semana pasada, tuvimos otra comida. Entonces, bueno, dicho esto, me voy a contar cómo fue mi llegada a la UNED. Mi llegada a la UNED se produjo en abril de 1992 y bueno, que he puesto aquí una foto de Antonio Guerrero porque realmente le quiero dar las gracias porque fue gracias a él al que yo entré a la UNED. Antonio Guerrero en aquel momento era profesor titular de la UNED, pero realizaba su investigación aquí en el Instituto de Catálisis junto con su mujer, con Inmaculada Rodríguez, y en el grupo de Fierro. En el grupo de Fierro era donde yo estaba como predoctoral y ellos estaban como postdoctorales. Entonces me dijo, oye, María Luisa, han salido unas ayudantías en la UNED, ¿por qué no, un par de plazas, por qué no la pides? Que igual tienes posibilidades y tal. Y yo dije, pues bueno, yo no había oído hablar en mi vida de lo que era la UNED, ni tenía ni idea de dónde estaba ubicada ni nada. Pero la pedí la ayuda y, vamos, la plaza la solicité y me la dieron. Y cuando yo llegué a la UNED me sorprendí porque realmente vi que allí había equipos de investigación. Aquí tenemos un equipo de análisis térmico, pero a mí lo que me llamó la atención fue el equipo de absorción de nitrógeno. A ver, ahora en todos los laboratorios donde se realiza caracterización textural de los sólidos hay uno o dos o varios, pero en aquella época os juro que no. Yo recuerdo de venir del ICP, donde teníamos, y Miguel está ahí que me está diciendo así con la cabeza porque sabe lo que voy a decir, las balas de vidrio donde teníamos que llenar el neón, o sea, el helio, el nitrógeno, todos los gases. Tenemos que llamar a Paco, el soplador de vidrio, para que te conectara el bulbo ahí, para que teníamos que abrir la presión, expandir el gas, cerrar, que pasara la muestra, que se absorbiera, etcétera, etcétera. Eso implicaba que tenías que estar todo el día pendiente del equipo, no te podías mover de ahí. Yo me acuerdo que me comía un bocadillo que me traían Rafa o Manolo de la cafetería. También me acuerdo que Manolo siempre se equivocaba y cuando ya estaba acabando la isoterma le daba al botón que no era y se le fastidiaba todo el experimento y decía, ya la he cagado, ya tengo todo el día fastidiado. Bueno, pues ¿por qué lo cuento esto? Pues porque para la gente joven que hay aquí, esto ahora ya está a la orden del día. Tenemos un equipo, llegas, tú metes tu muestra allí y te la haces y mientras pues te vas a buscar bibliografía o lo que sea, pero en aquella época no era así. Entonces para mí fue pues un lujo, un descubrimiento llegar allí, encontrarme con este equipo, pero por otra parte me vino bien porque yo creo que la gente que llega ahí, mete la muestra, la hace, no sabe lo que sale, ni sabe lo que está pasando dentro, pero yo al haber tenido que vivir la etapa previa de todos los pasos de abre la llave, cierra la llave, expande el gas, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que se te queda más el fundamento que cuando simplemente metes la muestra y te da el resultado. Entonces esto quería contar. Una anécdota, cuando llegamos a la UNED, Rosa y yo, me acuerdo que la gente nos decía, uy, una vez que entras en la UNED ya no te vas. Aquí la gente que entra, aunque sea con un contrato pequeñito, ya no te echan, no sé qué, no sé cuánto. Digo, hombre, ya será menos, no habrá caso. Que no, que no, que no. Bueno, pues curiosamente, nuestro primer contrato fue del 1 de abril del 92 al 30 de septiembre. Entonces, cuando recuerdo que nos fuimos a cenar para celebrar que nos habían contratado, nos fuimos los 4, es decir, Rosa, Miguel Ángel, Kiko y yo. Y cuando estábamos cenando en La Galette, un restaurante francés que pone unas croquetas de manzana maravillosas, pues resulta que nos dimos cuenta que nuestra fecha de contrato era el 1 de abril, donde empezaba y acababa, porque nos contrataron solo por 6 meses, el 30 de septiembre. Y de repente pensamos, ostras, el 1 de abril es el cumpleaños de Miguel Ángel. Y el 30 de septiembre es el cumpleaños de Kiko. Dijimos, ostras, esto es premonitorio, estamos aquí los 4 con este contrato, esto es buena señal de que esto va a seguir para adelante. Y efectivamente así fue, porque aún seguimos por allí por la UNED, ¿no? Bueno, durante mi estancia en la UNED, pues he desarrollado una serie de puestos de actividad docente, profesor ayudante primer ciclo, segundo ciclo, asociado a tiempo completo, interino en universidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si os dais cuenta, aquí, del 30 de septiembre del 96 al 1 del 6 del 97, hay un hueco. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó que me fui al paro. Pasó que nos iban haciendo contratos de 6 meses, 6 meses, 6 meses, y resulta que los últimos 6 meses, para cumplir los 5 años de ayudante, no había dinero bastante en la UNED para pagar a 2 ayudantías, sino solo a una. Como Rosa tenía mejor expediente que yo, la ayudantía fue para ella. Eso implicó que yo me quedé en el paro. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, pues cuento esto porque mi hija acababa de nacer en julio del 96 y en septiembre me fui al paro. Que yo decía, macho, dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo y esta se lo ha llevado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con esto? Pues que en enero del 97, con mi hija con 6 meses, me la llevé a la guardería que pagaba por aquel entonces 44.000 pesetas, que era una auténtica pasada, y yo me fui a la UNED con el paro,
pero a seguir trabajando, investigando, porque todos los que trabajáis en la investigación sabéis que como os descolgáis unos meses, luego es muy difícil incorporarte. Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues porque, bueno, mis amigas de Córdoba decían, tú estás loca, si estás en el paro, ¿para qué te vas a trabajar y estás pagando la guardería? Pues cuida de tu hija y tal y cual. Lo cuento porque la gente joven de hoy en día, es verdad que hoy hay mucho nivel competitivo, hay mucha, quiero decir, estáis todos muy bien formados, etcétera, etcétera, y lo tenéis muy complicado a la hora de colocar de colocar eso y tener una plaza fija. Y muchos dicen, uy, es que en vuestra época era todo más fácil y tal y cual. Bueno, pues no todo era tan fácil, quiero decir, cuento este detalle porque yo en ese momento aposté por estar esos meses ahí, pero que fueron unos meses, como digo, pues muy duros, ¿no? Bueno, posteriormente ya en abril del 18, pues ya saqué la cátedra, que es el puesto que estoy actualmente desempeñando. Durante todos estos años pues he impartido asignaturas en un montón de, tanto en la licenciatura en químicas como en ciencias ambientales, que era lo que antiguamente se estudiaba, como en los actuales grados en química y en ciencias ambientales. Por supuesto también en el máster en ciencia y tecnología química, formación del profesorado, en los estudios de doctorado, etcétera. Y también en lo que tenemos en la UNED, además de las enseñanzas regladas, tenemos lo que se llaman las enseñanzas no regladas, como enseñanza abierta, experto profesional, máster, donde he impartido una serie de cursos de verano, también he sido tutora Erasmus con la Universidad Nova de Lisboa, donde estudiantes de tercer ciclo de doctorado venían a la UNED a hacer unas estancias de investigación, y donde, bueno, pues yo también me fui en alguna ocasión a impartir una serie de seminarios allí a Lisboa. Como consecuencia de esto, pues he elaborado 5 libros de texto para las asignaturas que imparto, estos 4 que son de grado, más este otro que es de una asignatura de máster, del Solgel, y unos textos que hicimos hace ya bastantes años de educación permanente para unos cursos que impartíamos. Respecto a mi historial investigador, que voy a intentar resumir aquí a continuación, bueno, pues yo inicialmente empecé trabajando en aplicar el método Solgel para obtener catalizadores y soportes catalíticos de diferentes tipos, alúmina, circona, alúmina titania, etcétera, que luego eran activos, por ejemplo, en la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno. También utilizo otras variables de síntesis como adición de agente complejante, surfactante, etcétera. Todo esto pues relacionado con la preparación de soportes catalíticos, ¿no? También pues preparé una serie de carbones y de composites de sílica carbón. Y cuando nosotros llegamos a la UNED, digamos que la línea de trabajo que allí había o los materiales con los que se trabajaba, y se había estado trabajando muchísimos años, pues eran con carbones. Estaba don Juan de Dios López González de la Universidad de Granada, que era un poco pues el pionero en trabajar con una serie de carbones. Entonces nosotros, claro, nos incorporamos al departamento y empezamos a trabajar con materiales de origen carbonoso, los cuales pues lo que hicimos fue sintetizar catalizadores básicos, catalizadores ácidos que probamos en distintas en reacciones catalíticas, o también catalizadores de carbones mesoporosos más recientes que lo probé en la oxidación, en procesos de oxidación avanzada. Aquí uno de las reacciones, de los trabajos que quiero contar, fue nuestro primer trabajo que publicamos en la UNED, Rosa y yo, y fue a partir de un ORIX comercial, un carbón activo comercial, pues lo impregnamos con una serie de cloruros alcalinos y obtuvimos una serie de catalizadores básicos activos en la reacción de condensación de Novenage. ¿Por qué cuento este trabajo? Porque, bueno, fue importante porque fue el primer trabajo en la bibliografía que acotaba intervalos de basicidad en carbones, y esto mereció que unos años más tarde, en el 97, fuera citado por Radovid Rodríguez Reynoso en la publicación de la serie Carbon Materias en Catálisis. Aquí otro ejemplo que voy a pasar rápidamente para síntesis de precursores en fanciclovir en aciclovir con la alquilación de imidazol con haluro de alquilo. También la activación de reacciones catalíticas. Actualmente la activación de la catálisis mediante los ultrasonidos y los microondas, pues quiero decir, está ya bastante trillado, ¿no? Pero en aquella época pues no era así. Entonces, bueno, pues fuimos de las primeras que empezamos a trabajar también con la activación por microondas y también con la activación por ultrasonidos para aprovechar el fenómeno de la cavitación y obtener mejores actividades y selectividades en las reacciones catalíticas. Y en función de esto, pues tuvimos una serie de trabajos que están aquí con distintos materiales, carbones, zeolitas, saponita, incluso un óxido de magnesio comercial. También aquí tenemos pues por ultrasonido lo mismo, morillonitas, saponitas, carbones alcalinos y otra serie de reacciones que esta vez estaban simplemente activadas por vía térmica convencional, ¿no? Más recientemente pues he empezado a trabajar también con otro tipo de materiales que son los nanotubos de carbono.
Aquí en este caso se trata de unos nanotubos de carbono dopados con alcalino térreo que fueron activos en la reacción de Nove-Nagel. Aquí en este caso se trata de unos nanotubos de carbono que estaban funcionalizados con grupos amino y que fueron activos en la síntesis de una pirrolidinona y que empleaban distintos materiales, distintas aminas de distintas características. Y aquí pues quiero contar otras líneas de investigación en las que he trabajado también. Como digo, en nuestro departamento se trabajaba mucho con materiales de origen carbonoso, tanto carbones activados, síntesis de óxidos grafíticos, carbonización y desmineralización de carbones, interacción con carbones con sales fundidas, preparación de nanotubos dopados, etc. Y en este punto quiero resaltar este trabajo que se publicó en la revista Carbon en el año 95, donde preparamos, bueno, por primera vez se hizo un estudio donde a partir de un grafito se obtuvieron una serie de óxidos grafíticos y se hizo un estudio muy detallado de los grupos que contenían oxígeno y su caracterización físico y química. Este trabajo tiene un montón de citas, porque como podéis ver tiene 1043 citas, y a pesar de que han pasado 35 años desde que se publicó, no 35, no, sí 35, desde que se publicó en el año 95, aún así en el año pasado, el año 24, aún se siguieron recogiendo 44 citas, por eso he querido contarlo. También en colaboración con la Universidad de La Habana, de Cuba, pues trabajamos en un proyecto que llevaba por título Síntesis de liberación controlada a partir de biomateriales para la restauración del tejido óseo, y esto dio lugar a la tesis doctoral de Gastón Fuentes Esteves, que yo codirigí, que se presentó en la Universidad de La Habana hace ya unos años. Aquí en mi historial de investigador también quiero contar, últimamente mi línea de investigación se ha centrado en los procesos de oxidación avanzados para descontaminación de aguas, y en concreto quiero contar este trabajo, que es la eliminación de paracetamol usando perovskitas como catalizadores tipo Fento. Bueno, este trabajo, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque realmente las perovskitas que yo utilicé aquí eran las perovskitas de mi tesis. No que las sintetizara de nuevo, sino que las tenía guardadas por ahí en los botes de mermelada, que era donde se guardaban antiguamente los catalizadores y tal. Y dije, ostras, pues estas perovskitas tienen cobre, y el cobre, el PAR 2, cobre 2, cobre 1 es activo en catalizadores tipo fentón heterogéneo. Pues voy a probarlas, a ver qué tal. Me cogí las perovskitas que tenía, pero por supuesto las volví a caracterizar para comprobar que estaba todo bien, quiero decir que eran más o menos, tenían las mismas áreas, los mismos difractogramas, etcétera, y la probé en la reacción, y esto dio lugar a un trabajo que apareció publicado en el Chemical Engineering Journal en el año 2016. Esto, bueno, para mí fue como un poco de orgullo, porque era un poco como cerrar un ciclo después de tantos años. De repente cojo las perovskitas del año catapum y las aplico y resulta que me funcionan muy bien, ¿no? En los procesos de oxidación avanzados, también para eliminación de paracetamol, pues no solo he utilizado perovskitas, sino que prepara una serie, basándome en que yo trabajo mucho con el método Sol-Gel, pues una serie de cerogeles de hierro-carbón con distintas morfologías, como podéis ver aquí en las microscopías electrónicas que presento, y que también han sido activos para la activación del agua oxigenada. Más recientemente pues he preparado unos nanotubos de carbón multipared dopados con hierro-cobre para degradación de fentón, también en condiciones muy suaves, sin necesidad de tener que añadir ácido. Y dentro de los procesos de oxidación avanzada, pero en este caso utilizando peroximonosulfato como precursor de los radicales sulfato, pues he trabajado con unas momorillonitas impregnadas con cobalto hierro que han sido muy activas en la degradación eficiente del azul de metileno. También en la degradación de otros tintes, en este caso el Oran 2, el naranja 2, pues hemos trabajado con unas saponitas que han sido también activas y con unas momorillonitas de hierro cobalto también. Gran parte de esta investigación que os he contado pues está enmarcada en el grupo de investigación al que pertenezco en la UNED, que se llama Catálisis Heterogénea en Química Verde y Procesos Sostenibles. Como resumen de mi historial investigador, bueno, pues aquí lo podéis ver, las publicaciones científicas, participación en numerosos proyectos de investigación, he dirigido 6 tesis doctorales, multitud de TFMs, de TFGs, etcétera, y tengo 5 sesenios de los 5 posibles. Pasando a mis puestos de gestión, que quiero contaros aquí, pues durante 4 años, un poquito más de 4 años, fui vicedecana de Ciencias Químicas en la UNED. Me tocó un periodo muy conflictivo, de mucho trabajo, porque era la época en la que se iban a cambiar de las licenciaturas a los grados. Entonces esto implicaba que tuve que tener multitud de reuniones con las conferencias de decanos de química de toda España, porque teníamos que tener una serie de planes de estudio más o menos comunes, organizar las asignaturas. Y no solo eso, sino luego pelearme con el resto de los departamentos de la facultad a la hora de repartir las asignaturas, etcétera, etcétera, porque yo era la vicedecana que llevaba esa titulación.
Pero además en esa época pues también era la encargada de los servicios de infraestructura, laboratorio, nitrógeno líquido, retirada de residuos de la Facultad de Ciencias, y tenía que convalidar a los estudiantes que venían de otras facultades. Vamos, fue una época, tanto Rosa como yo lo recordamos como uno de los mejores años de nuestra vida en la UNED, pero también de los que más trabajamos, o sea, eso seguro. Ella en aquel momento era vicedecana de Ciencias Ambientales. También fui coordinadora del máster en Ciencia y Tecnología Química, con lo cual se iba a implantar el máster, yo tenía que estar ahí persiguiendo a los profesores para que tuvieran la guía docente a tiempo de las 24 asignaturas, supervisando los cursos virtuales de las asignaturas, que todo estuviera bien puesto, siendo la responsable de la memoria que íbamos a presentar para la verificación en la NECA, etc. Como secretaria de la Facultad de Ciencias, pues estuve un poquito más de 4 años. El equipo decanal cambió, el decano me dijo que me quería como secretaria de la facultad. ¿Y eso qué implicó? Pues más trabajo, porque si como vicedecana había estado en la época en la que teníamos que cambiar de las licenciaturas a los grados, como secretaria me costó justo, yo empecé en julio y en ese año, en octubre, se empezaban a implantar los grados en la facultad. ¿Eso qué implicaba? Pues un mogollón de trabajo, mogollón de dificultad, porque estábamos todos muy perdidos de cómo iba a funcionar, los estudiantes no sabían qué era eso del TFG, tenía que organizar pues todas las asignaturas, vigilar que todo estuviera bien, etcétera, y además, como era la secretaria de la facultad, pues me tenía que chupar todas las reuniones habidas y por haber, que eran 20 y tantas mil, porque ya sabéis que esto de la gestión pues cada vez nos va desbordando más, y por supuesto tomar nota de todo ello. Vamos, esos fueron unos años en los que tuve que trabajar mucho y donde mi actividad investigadora se resintió bastante. Y por último he sido directora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica en los últimos, hace pues unos años, como 3 años. Voy a ir dándome un poquito de prisa porque, bueno, aunque empiezo más tarde, mis proyectos de divulgación científica, la divulgación, yo considero que la divulgación es algo fundamental en la UNED, bueno, en la UNED y para en cualquier otra facultad, en cualquier otro centro de investigación, pero en concreto en la UNED tenemos la facilidad de los centros asociados, lo cual nos ayuda mucho a llevar esa divulgación no solo en nuestra facultad, sino a repartirla por toda España y parte del extranjero. Entonces, en concreto, estoy muy orgullosa de 2 proyectos que me concedieron, que fui la que lo solicité a la FECI en el año 2007-2009, porque organizamos en el primero 60 y tantas y en el segundo 40 y tantas actividades de divulgación científica que nos íbamos repartiendo por los centros asociados. Yo mandaba a los profesores, pues tú te vas a Córdoba y vas a hablar sobre los dinosaurios, tú te vas a no sé dónde y vas a hablar sobre tal. Bueno, fue una organización impresionante, pero bueno. Otros proyectos que tenemos aquí, esto me huele a ciencia, en concreto este nos dieron un premio de la UNED Santander, este último que tira la ruleta, jugamos con la química, donde veis aquí la ruleta, los estudiantes pues tiran y tienen 3 opciones, experimento químico, mujer científica o elemento químico, y les explicamos. Aquí pues esto fue en Córdoba el año pasado con una ayuda que conseguí del vicerrectorado de investigación, donde aparece también Rosa, porque procuramos siempre que podemos irnos juntas a todos lados que pillamos, porque ya desde que bailamos esas sevillanas juntas ya se quedó aquí la semillita clavada para siempre. Y bueno, pues aquí más fotos, aquí haciendo unos experimentos con los estudiantes. Aquí hacíamos un Kahoot al final y al que ganaba el premio le dábamos el libro de Kiko, que aprovecho para aquí también hacer propaganda, de las 9 pruebas de la Casa Melgar. Para los alumnos que les va muy bien porque estudian mucha ciencia con ese libro, y bueno, pues aquí también le dábamos una pequeña tabla periódica a los alumnos, muy divertida, que tiene doble cara, por la otra cara tiene los elementos químicos en plan divertido. Bueno, ahora ya voy a contaros un poquito, antes de hacer la palabra a Rosa, de lo que es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se fundó en el año 72 con el objetivo de intentar dar una igualdad de oportunidades a todo el mundo al acceso a la educación superior. Aunque fundamentalmente al principio en la UNED trabajaban, o sea, se matriculaba gente que trabajaba y que por no poder ir a clase, pues venían a la UNED, digamos, se matriculaban en la UNED. Realmente tenemos también un gran número de estudiantes que son antiguos licenciados o graduados que desean estudiar una carrera o una segunda carrera o expandir la educación universitaria. Lo bueno de la UNED, pues que es un sistema de enseñanza flexible, ¿vale? Y además adaptamos el aprendizaje a las características de cada estudiante, porque tenemos estudiantes con discapacidad y estudiantes en centros penitenciarios. Uno de los objetivos de la UNED también es fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos multitud de cursos de formación permanente, de UNED Senior, de extensión universitaria, etc. Pero por supuesto no podemos olvidarnos de también desarrollar la investigación en todos los ámbitos y niveles. Entonces, la UNED, ¿cómo está organizada? Para aquellos que no lo sepan, la UNED nos organizamos en lo que se llama la sede central en Madrid,
que es donde estamos las 9 facultades y las 2 escuelas, la de informática y la de ingeniería industriales, donde estamos los equipos docentes que llevamos a cabo las enseñanzas. Aquí pues estamos aproximadamente 1.600 de personal docente e investigación, en concreto en la Facultad de Ciencias somos unos 150 profesores y hay como aproximadamente 1.000 de lo que se llamaba, lo que era el antiguo PAS, el personal de administración y servicio. Esto es lo que es la sede central. Luego tenemos los centros asociados. Los centros asociados se encuentran repartidos por toda España y por parte del extranjero y son los centros donde se lleva a cabo el apoyo a la docencia. Fundamental la figura de los profesores tutores, de los cuales hay como unos 6.000. En los centros asociados es donde antiguamente los alumnos se matriculaban, digo antiguamente porque ahora normalmente pues ya se matriculan por internet, pero tened en cuenta que hace 50 años pues no existía. Y también donde los alumnos hacen los exámenes. Si algo caracteriza a la UNED es que a pesar de que somos una universidad virtual o a distancia, los exámenes son totalmente presenciales. Y es también donde se realizan las prácticas de los primeros cursos. Aquí, por ejemplo, podéis ver en esta diapositiva tenemos 62 centros asociados, 130 aulas universitarias y 37 centros penitenciarios. Y lo que es en el extranjero, pues tenemos 14 centros asociados y 11 aulas de exámenes, donde también se realizan exámenes pues en Nueva York, en Lima, en Roma, París, Bata, Malabo, Buenos Aires, en un montón de sitios. Tanto lo que es la sede central como los centros asociados nos encontramos conectados a través del campus telemático, donde se imparten los diferentes cursos virtuales a través de las distintas plataformas que hemos ido pasando por la UNED. Empezamos con la UECT cuando yo llegué y ahora estamos con la plataforma OpenLMS, donde se organizan las web y las videoconferencias para los estudiantes. En la UNED somos 9 facultades y 2 escuelas, como os he dicho, una escuela de doctorado y 3 institutos de investigación, que son el Gutiérrez Mellado, el de investigación sobre seguridad interior y el mixto de investigación Escuela Nacional y Salud. Aquí os he indicado, después de los 2 puntos, aparece un número que indica el número de departamentos que tenemos en cada escuela. En el concreto, en nuestra Facultad de Ciencias somos 9 departamentos, 2 de matemáticas, 4 de químicas y 3 de física. Aunque también impartimos titulaciones como ciencias ambientales y biología, pero ellos se encuentran englobados, esos profesores, en los departamentos que os he indicado. La oferta de estudios de la UNED en el año 24-25, es decir, esto está muy actualizado, es el curso actual, se están impartiendo actualmente 30 grados, se están impartiendo 11 grados combinados, casi 80 másteres del Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, en nuestra facultad, bueno, nosotros se imparten 4 másteres, pero yo participo en el máster en Ciencia y Tecnología Química, 21 doctorados, también del espacio europeo, 27 microtítulos de grado y 3 microtítulos de máster. A través del CUID, del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, se imparten 16 cursos de idioma. También tenemos el acceso a la universidad, los estudiantes pueden acceder a la UNED por 3 vías, mayores de 25, mayores de 45 o por experiencia profesional, que en función de la experiencia que tengan pues se les puede también conceder el acceso a la universidad. Y también tenemos lo que son las enseñanzas no regladas, que he comentado antes, con multitud de cursos, UNED abierta, con más de 550.000 alumnos matriculados este año, cursos de extensión universitaria, cursos de formación permanente, etc. Aquí en esta diapositiva, pues digamos que la mayor parte de los cursos son de másteres, el mayor número de cursos se ofertan en másteres, que hay 44%, seguido de los grados, de los microgrados y de los doctorados de espacio europeo, y bueno, el porcentaje de cursos de idioma también es bastante grande, que es un 9%. El número de estudiantes, pues este año tenemos matriculados, aunque ha bajado bastante, en los últimos años tenemos matriculados casi 157.000 estudiantes, de los cuales 123.000 se encuentran en grado, 10.500 en máster, 4.000 aproximadamente en microgrado, 2.200 en doctorado, en acceso 7.100 y en los cursos de idiomas del CUID más de 9.200. Ya casi para terminar, quiero hacer un especial. Las prácticas de la UNED. La gente pues, va diciendo por ahí, oye, la UNED, ¿cómo hacéis prácticas? Porque claro, si esa distancia, lógicamente los que son de carrera de letras no tienen ningún problema, pero las carreras de ciencias, como las que impartimos en la Facultad de Ciencias, en la cual Rosa y yo estamos, o por ejemplo en la Facultad de Psicología, pues necesariamente tienen que hacer prácticas. Entonces hay 2 tipos de prácticas en la UNED, que son lo que son las prácticas externas y las de laboratorio. Las prácticas externas, también llamadas prácticas extracurriculares, pues son como las llamadas prácticas de empresa, que por ejemplo tenemos como asignatura optativa en 4º curso de Química y de Ciencias Ambientales, donde se firman convenios con empresas o con centros de investigación y los alumnos realizan sus prácticas allí. Y luego tenemos lo que son las prácticas de laboratorio. Cuando un alumno se matricula en unas asignaturas, pues directamente cuando entra en el campus virtual
va a tener una información muy clara con una aplicación que se llama DEC Innova, a través de las prácticas, donde se le oferta cómo tiene que realizar la solicitud, cómo registrar la propuesta, etcétera. En primer y segundo curso, las prácticas de laboratorio se suelen hacer en los centros asociados que están repartidos por toda España y la imparten los profesores tutores, y en tercer y cuarto curso se realizan en la sede central, es decir, en Madrid. En concreto, yo imparto una asignatura de experimentación en química inorgánica de tercer curso, donde precisamente hoy se está terminando el tercer grupo porque hemos tenido 3 turnos. Yo hice el de hace un par de semanas, tenemos alumnos como de 15 o 16, los grupos son de 15 o 16 alumnos que vienen, y no solo vienen de aquí en Madrid, como digo, sino de Cádiz, de Barcelona, algunos incluso del extranjero. Por supuesto, son totalmente obligatorias para poder superar la asignatura. Y bueno, pues esta es una solicitud de práctica, esta es la aplicación que yo encuentro cuando quiero ver los alumnos que me han pedido el grupo y lo quiero validar, etcétera, etcétera. Y por último, incluso tenemos prácticas formativas de estudiantes de grado superior de laboratorio. Muy recientemente ha habido 11 estudiantes del Colegio María Inmaculada que han estado por allí, por la Facultad de Ciencias, y han estado durante 9 días aprendiendo diferentes técnicas en laboratorio de nuestra facultad. Y ya para terminar, os quiero enseñar el organigrama del equipo de gobierno, donde está el rectorado y hay 12 vicerrectorados, la Secretaría General y la gerencia. Los vicerrectorados son los que se indican aquí, con los nombres que tienen, que han ido cambiando a lo largo de los años. Y bueno, pues uno de los vicerrectorados que tiene mucha importancia es este, que es el de la investigación, transferencia y divulgación científica. Y digo, tiene mucha importancia porque Rosa Martín ha sido vicerrectora durante 6 años de dicho vicerrectorado, y yo creo que nos va a poder ampliar un poquito más la información de todo lo que han hecho en la investigación y todo lo que nos quiera contar, ¿vale? Y dicho esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora Rosa. Bueno, nuestra compañera y amiga Rosa Martín realizó su tesis doctoral con el profesor Avelino Corma entre el Instituto de Catálisis y Petroloquímica aquí en Madrid y el Instituto de Tecnología Química en Valencia. Se incorporó a la UNED en 1992, donde ha sido vicedecana de Ciencias Ambientales, vicerrectora adjunta, vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación. En 2017 y 2018 fue la directora de los cursos y programas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Su actividad investigadora está centrada en química sostenible y catálisis, abarca más de 120 artículos científicos en revistas internacionales, 8 patentes y una gran participación en congresos internacionales. Es una persona muy interesada en alianzas internacionales, habiendo supervisado a numerosos estudiantes extranjeros, y tiene una gran convicción por la importancia de la diplomacia científica y su gran labor en la divulgación. Ha merecido recientemente el premio UNED Santander en 2018. También recientemente ha obtenido la condecoración honorífica de la Cruz al Mérito Profesional con distinción de honor en educación, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus altas contribuciones excepcionales. Bueno, Rosa, un placer, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, voy a poner por aquí que me dice Miguel que mejor por este lado, ¿no? Que se oye mejor o funciona mejor. Las cosas electrónicas conmigo suelen fallar, o sea que si falla no es culpa de catálisis. Pues muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecer esta invitación, que es volver a nuestra casa, porque todo lo que María Luisa y yo podemos haber contado o hecho en la UNED es fruto de todo el legado que hemos conseguido en este instituto, en el CSIC, y por supuesto con muchos de los que estáis aquí presentes, que sois los que nos habéis acompañado durante toda la vida. Yo también voy a intentar ser rápida, intentar ir un poco complementando lo que María Luisa ha podido decir. Y bueno, pues yo llegué aquí a la Autónoma, hice la licenciatura en Química Orgánica, el grado en Químicas con la tesina, y al final tuve la grandísima suerte que me enviaron al Instituto de Química Orgánica a hacer la tesina, y de allí salté al Instituto de Catálisis para hacer la tesis con un señor que se llamaba Avelino Corma, que yo no sabía ni quién era, y cuando llegué me dijo: me voy de viaje a Brasil, tienes que hacer la memoria para pedir la beca y vamos a hacer la tesis juntas en tema de sostenibilidad. Pero si te digo una cosa, nada es gratis en la vida.
Yo me quedé sorprendida porque para nada sabía ni lo que eran las zeolitas, una química orgánica, pues poca zeolita había utilizado en ese momento. Pero sí que es verdad que esas dos palabras o frases, trabajar por la sostenibilidad en los años 90, porque yo empecé la tesis en el año 88, y hablar de sostenibilidad diciendo nada gratis es el esfuerzo, el sacrificio que nos ha ido acompañando siempre para conseguir todo lo que hemos conseguido en este momento. Yo de alguna forma en el año 2008, cuando tuve la oportunidad, pues le quise como agradecer de alguna manera pública todo el esfuerzo que había hecho, no solo por mí, sino por muchísima gente del grupo, diciendo que era honoris causa de la universidad en ese año 2008, junto con la profesora María Cascales, que también es una eminente científica y trabajadora en este mundo. Desde luego aquí esta foto sí que he querido compartirla o repetirla, ser reincidente, porque es la foto que más nos acompaña a lo largo de toda esta vida desde que llegamos aquí. Han pasado muchos años, esto fue el año 89 cuando estábamos en esa terraza a la que tanto salíamos a hablar, pero desde luego la mejor suerte que hemos tenido María Luisa y yo, y digo yo sobre todo, es haber estado toda la vida, 33 años seguidos, trabajando, y no solamente trabajando en conjunto, sino compartiendo despacho con María Luisa en la UNED. Para mí ha sido eso pues lo mejor que nos ha pasado, porque juntas hemos podido desarrollar a lo largo de este año pues multitud de trabajos, de actividades que ella y yo vamos a ir relatando. La gran suerte también es que nos ha tocado el momento de celebrar no solamente el 50 aniversario de este instituto, que estamos aquí celebrando todos, sino el 50 aniversario de la UNED, que también es una fecha que celebramos muy grande para todo el mundo, porque como os ha dicho María Luisa, pues la UNED está distribuida en todo el territorio nacional e internacional. Pero además de ello, como también yo tuve la suerte de que me propusieran estar trabajando 2 años seguidos, el 17 y el 18, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que sabéis que también depende del gobierno, son las 2 únicas universidades estatales, la UNED y la UIM, pues pude celebrar el 90 aniversario de esta universidad, ya que esta se inauguró en el año 1932. En esta universidad, como diré luego de pasada, lo que pude hacer es llevar todos los cursos, todos los programas de verano y sobre todo la Escuela Internacional de Doctorado. Pero si yo siempre he ido siguiendo la palabra sostenibilidad y nada es gratis en la vida, lo primero que hice cuando llegué a la UNED es ver cuál es la misión de cualquier universidad, sea pública, sea privada, y es la docencia, la investigación, la transferencia y la divulgación, y por supuesto la cooperación internacional, cosa que todos vosotros practicáis y sabéis que es lo mejor. Pero ¿cómo se tiene que hacer eso? Con esa visión integral, una visión integral en la que sepamos que la ciencia y tecnología, como se ha ido demostrando siempre, a través de cuando ha habido un problema, una catástrofe, un volcán, una pandemia, siempre es la ciencia y la técnica la que nos salva de todas las tesituras a la sociedad, teníamos que hacer continuamente ese tránsito por la sostenibilidad, y es lo que he ido haciendo siempre que he podido. Estando de vicerrectora de investigación, que he estado 6 años, y 5 años de vicerrectora primera de la UNED, lo que he podido es participar en esas políticas, porque es haciendo políticas públicas o políticas grandes como puedes ir de lo grande a lo pequeño para que de verdad las cosas funcionen y lleguen a tener sentido en el engranaje del día a día. Así conseguimos establecer este plan estratégico de la universidad durante 3 periodos seguidos, 3 años más 3 años, desde el 2018 hasta el 2025, para tener los ejes estratégicos de educación, de investigación y transferencia y de gobernanza, teniendo siempre en cuenta lo que prima en la sociedad en cada momento: la transformación digital, la internacionalización y, como no, los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cuando entré en la UNED, pues un poco fue ¿por qué entré yo a la UNED? Pues si estaba aquí haciendo la tesis doctoral, lo que pasó es que en ese momento yo hice 2 años en el Instituto de Catálisis, cuando estábamos en Serrano. Avelino Corma fundó, como muchos de vosotros o todos sabéis, el Instituto de Tecnología Química, y a mí me quedaban 2 años para terminar la tesis. Pues ¿qué hice? Irme. Nada es gratis en la vida. Había que irse a Valencia, y allá que me fui a Valencia, acabé la tesis doctoral en Valencia, ahí estaba de maravilla, pero en ese momento tuve que decidir entre la opción personal o la opción laboral. Decidí por la opción personal. Fui valiente, me ha salido bien y aquí estoy. Entonces, en ese momento, una profesora, la más antigua del Instituto de Tecnología Química, Carmen del Pino, me dijo: he visto en el periódico, porque en aquella época no había correo electrónico, ni había internet, he visto que han salido 2 plazas de ayudantías en la UNED. Aunque son de inorgánica y tú eres orgánica, pídela, que con tu tesis en inorgánica creo que la puedes pedir y tienes posibilidades. Para nada pensaba ni imaginaba, porque no teníamos WhatsApp, que María Luisa también iba a pedir esa plaza.
Y no solamente la pidió cuando nos enteramos, sino que fuimos las 2 seleccionadas entre unas cuantas personas que la pidieron, con lo cual en ese día, el 1 de abril, empezó nuestra vida conjunta en esta universidad en la que ya llevamos 33 años. Desde el año 92 hemos pasado por todas las etapas de no funcionario y de funcionario, desde ayudante de doctor hasta catedrático en el año 2011. Son 33 años de trabajo de docencia e investigación contigua, que eso, pues este año da la casualidad que han decidido pues reconocérmelo de alguna otra manera con esta condecoración que el día 30 de mayo recibiré en Pamplona. Pero también en paralelo, además de esa docencia y la investigación, la vida me ha salido así. Yo no he ido buscando los puestos, siempre me han propuesto algún puesto de gestión y yo siempre he dicho que sí. Nunca he dicho que no a nada porque soy así. Entonces, a lo largo de este tiempo, pues más del 57% de mi tiempo en la UNED, 19 años, fui nada más llegar directora de la editorial UNED. En ese momento había que hacer mucho trabajo para facilitar la sostenibilidad, el movimiento de todos los libros que se movían en la UNED, que eran todos impresos, no había libros virtuales todavía, en todo el mundo. Lo tuve que dejar porque nacieron mis hijos, entonces yo dije, no tiene sentido que yo tenga 2 niños pequeños y tenga que seguir ahí sin poder hacer todo lo que hay que hacer, así que por responsabilidad dejé ese puesto. Luego, años más tarde, María Luisa y yo al mismo tiempo, cuando ni te lo esperas, nos proponen ser vicedecanas en la facultad, ella de química y a mí de ambientales. Pues de ciencias ambientales la gente me dijo, me acuerdo un señor muy mayor decía, Rosa, te equivocas, gallos de distinto gallinero, ¿te acuerdas, María Luisa? Fernando, como diciendo, ambientales, una carrera que está empezando en la UNED, pero ¿qué vas a hacer si tú eres química? Y al final dije, es que lo que me han dicho, a María Luisa han dicho de química, pues a mí de ambientales, allá que fuimos a ambientales, a la vez y fuimos vicedecanas a la vez. Luego, cuando quedaban un par de meses para que acabara ese mandato, me propusieron ser la vicerrectora adjunta, que se llama de aquella época, ahora se llama vicesecretaria general técnica, de pruebas presenciales, que es el momento más importante que tiene la UNED para demostrar que los alumnos son realmente quien hace los exámenes para ser evaluados. Y en ese momento pues también tuve la opción de aplicar un poco, poner en práctica la sostenibilidad, como os contaré luego. Fue en la UIM, estuve esos 2 años y luego ya vicerrectora de investigación desde el año 18 y vicerrectora primera de la UNED desde el año 20 al año 25, que lo acabo de dejar hace 2 meses. Como vicedecana de Ciencias Ambientales, además del trabajo del día a día, ese arduo que María Luisa ha relatado perfectamente, porque abríamos los armarios y había un montón de expedientes para convalidar, pues lo que fomentamos es la creación de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, la revista Ambiente y Medio, y bueno, pues hubo en esa asociación y me nombraron socia de honor. Soy la socia número 1 porque en ese momento se fundaba. Pero como lo ambiental, la sostenibilidad es muy importante, y yo veía que en una universidad como la UNED, que en la que estaba empezando la licenciatura, que luego fue el grado, nos tocó también ese tránsito, hacer el cambio, teníamos que tener cátedras UNESCO, que son de las que te dan caché, aunque no te den dinero, porque las cátedras UNESCO no pagan nada, es un símbolo europeo en el que tienes que estar a trabajar. Pues hicimos una cátedra UNESCO de Desarrollo Ambiental y Educación Sostenible, en la que la profesora María Novo era la directora, y ahí pudimos hacer un montón de máster, un montón de trabajos que a nivel internacional fueron muy importantes. Pero ¿qué sucedía? En ese momento era Iberoamérica las personas o los departamentos más necesitados de esta educación. Entonces se nos ocurrió pedir un proyecto europeo, que fue una experiencia para tratar el cambio climático, pero en el que estaba la UNED liderando ese proyecto, y 9 universidades europeas, en el que se había una movilidad virtual. Daros cuenta que estoy hablando del año 2009, hablar ahora de movilidad virtual es algo normal, pero en aquella época fue extraordinario. En pruebas presenciales, sostenibilidad otra vez, había que implantar, y llegué en el momento justo en que la UNED estaba haciendo ese cambio hacia lo digital, desde el papel. Imaginaros el ahorro de dinero si en vez de llevar valijas por transportes a todo el mundo en cajas metálicas blindadas de exámenes y tribunales de exámenes, llevamos digitalmente los exámenes a cada sitio. Además de ahorrar dinero, ahorrar papel, ahorrar un montón de tiempo, lo que estamos haciendo es dar más robustez y seguridad al sistema. Y en ese momento estaba allí, implantar la valija de retorno virtual de los exámenes, que nos permite tener ese control riguroso en todas partes y que a la vez esté haciendo el mismo examen con el mismo control. De forma que el alumno, como veis en la foto, entra al aula de exámenes, con su carnet se identifica, se le imprime
el examen y le dice en qué lugar de la sala, en qué asiento en concreto se debe sentar para que a su alrededor no haya nadie que tenga el mismo examen al mismo tiempo. Cuando el alumno termina el examen, se escanea y el profesor a las pocas horas lo vemos en el ordenador y el alumno lo ve en su casa para o bien pedir el certificado de asistencia o cotejar cómo ha sido el examen, si le ha salido bien, mal o regular. El alumno ve de esta forma su examen para corregir, los profesores lo podemos corregir en pantalla. Al principio la gente imprimía, ahora la gente ya casi no imprimimos porque se puede corregir digitalmente y tenemos todos el listado de cuántos exámenes tenemos por cada uno de los centros asociados. Esta valija, este sistema que se desarrolló en la UNED de Barbastro, que es uno de nuestros centros tecnológicos, llevó el premio de sostenibilidad en el año 2016 a nivel de ministerio y ha sido muy utilizado por muchos bancos y muchas instituciones que nos lo han pedido de forma altruista. Lo damos para hacer oposiciones, especialmente en la época de la pandemia. Muchos ministerios nos lo han pedido para hacer exámenes de oposición. Mi tesis, no voy a dedicar mucho tiempo, todos sabéis que fue la reacción de Nove-Nagel, química orgánica, aplicando para estimar la basicidad cuantitativa y cualitativamente de determinados sólidos, sobre todo para saber y tener un catálogo de catalizadores básicos con la basicidad que necesites para cada una de las reacciones que vas a llevar a cabo para la síntesis de lo que se llamaban fine chemicals o productos de química o alto valor añadido. Cuando llega el vicerrectorado de investigación, pues la verdad que fue otra sorpresa, porque yo nunca me imaginaba que me iban a proponer para ese puesto. Como os he dicho, yo nunca busco nada, yo lo que me viene digo que sí, nunca digo que no, y entonces hubo que afrontar una cosa que ya me resultaba fácil, porque gracias a haber sido vicedecana de ambientales en las que estaban todas las facultades implicadas y luego haber llevado pruebas presenciales que me conocí a todos los profesores por establecer los tribunales, pues conocía prácticamente a toda la universidad, a todos los profesores. Entonces el hablar o tratar con los departamentos, los grupos de investigación, los centros de estudios, todas las cátedras, la biblioteca, etcétera, pues fue un trabajo fácil. Todas las tareas de investigación que os podéis imaginar, pues había que llevarlas a cabo, retener y formar el talento, impulsar los proyectos de investigación, incrementar las convocatorias, atraer dinero de fuera, tanto de proyectos internacionales, nacionales, regionales, como de transferencia, y mantener las infraestructuras, que es un tema, un capítulo muy grande dentro de cualquier sitio de investigación. La transferencia, también, que es muy importante, pues todo lo que hay que potenciar en este momento. Precisamente sabéis que el Ministerio, con el famoso sexenio de transferencia, con todo el desarrollo de la transferencia de los artículos, como se llama, 83, ahora se llaman 60, había que desarrollar e impulsar mucho desde la oficina de la OTRI, que también ahora se llaman OTCs, pues todo lo que era relacionado con la transferencia, porque no había cultura grande, igual que sí que había mucha cultura de investigación, no había cultura de lo que es el desarrollo de la transferencia, es decir, ir a buscar dinero a las empresas. Y eso ahora os contaré, que hemos tenido mucha suerte porque toda la UNED nos hemos puesto de una forma armónica a conseguirlo, y hemos conseguido en estos 3 últimos años la creación de 25 cátedras de investigación con mucho dinero de ingreso para la UNED en todo el territorio nacional, que por eso María Luisa de una forma muy clara os ha demostrado dónde están todos los centros asociados y dónde tenemos que nosotros desde la sede central, que es donde trabajamos, impulsar lo que es el trabajo de la transferencia, es decir, colaborar los profesores que trabajamos en la sede central con los tutores y todas las empresas que hay en esos centros, en esas ciudades, para trabajar y meter dinero y trabajo en los centros nuestros. En la Escuela Internacional de Doctorado también depende del vicerrectorado, pues impulsar lo que es la movilidad, muy importante, la internacionalización, como os he dicho antes, y todo el desarrollo de los proyectos y los contratos Erasmus, que María Luisa y yo hemos sido durante toda la vida, desde casi que se fundó o llegamos a la UNED, hemos estado implicadas en la tutorización de muchos estudiantes. Hay que sacar adelante el trabajo de todos los institutos de investigación, que también ha presentado María Luisa. Son todos siempre mixtos, es decir, mitad es de la UNED y mitad es de otra institución, en este caso ministerios. El Gutiérrez Mellado con Defensa, el UISI con la Guardia Civil, el IMIES con el Ministerio de Salud, y este último, que está recién creado, lo hemos creado hace un par de años, es el Instituto de Humanidades y Patrimonio, que está en Alcañiz. Es el primer instituto de investigación que la UNED tiene fuera de Madrid. Y para todo esto, evidentemente, hay que estar continuamente buscando dinero, buscando trabajo y también caché.
El caché lo pongo porque las UNESCO, otra vez más, las cátedras UNESCO que nos dan mucha visibilidad, en la UNED tenemos 4 cátedras UNESCO actualmente, es la universidad que más cátedras de investigación. A veces decir más parece prepotente, pero es que no es prepotente, es que la UNED es muy grande, es un monstruo, entonces tiene mucha gente trabajando, mucha variación, entonces bueno, pues en este caso desarrollamos esta cátedra sobre sistema de alimentario global con la Fundación Tristolemos y en ella participan el CSIC y más de 30 universidades en esta cátedra UNESCO. Ahí estamos en una de las reuniones presentando los resultados, sobre todo de cara a lo que es la sostenibilidad y la alimentación de cara al futuro en todo el mundo. El Centro de Estudios de Género, que también depende del Vicerrectorado de Investigación, pues evidentemente María Luisa y yo lo tenemos muy claro, potenciar las vocaciones, potenciar la divulgación, como no, para las mujeres, las niñas, pues ha sido siempre lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida, la igualdad de género y la investigación. Y aquí quiero resaltar no todo el trabajo que hemos hecho, que es infinito, sino este proyecto, el proyecto FREE, que además el nombre es muy atractivo y yo creo que está muy bien elegido, en el que fuimos capaces de desarrollar oficinas de igualdad y de sostenibilidad en universidades de Oriente Medio. Y el problema de el éxito de este proyecto es que cuando uno hace el DAFO del proyecto no piensa que te van a pasar tantas cosas. Tuvimos el estallido del puerto de Líbano, tuvimos la pandemia y tuvimos, bueno, pues un montón de la guerra, por ejemplo, en Siria. Esta chica que está aquí a mi lado con la mano así es de Siria, es una profesora investigadora de Siria. Pues quién iba a pensar que tú estás desarrollando el proyecto y tu hijo ha ido al cole, como decía, y no sabes si va a volver porque estamos de guerra. Esto fue una reunión que hicimos allá en Escuelas Pías, que vinieron todas las investigadoras que estaban implicadas en este proyecto de estos países de Oriente Medio, y coincidió con una de las exposiciones, por eso aparece aquí Consuelo bueno, Pepo estaría haciendo la foto, evidentemente, que coincidió, porque coincidió con la exposición que ahora os comentaré, que hemos también hecho un tour por todos los centros asociados de la UNED con todas las fotos que altruistamente, pues Pepo, todo el mundo sabéis, José Prieto, nos ha dedicado para que a través del trabajo con ONGs podamos conseguir dinero, en este caso para la creación de pozos o desarrollar pozos y potabilizar agua en países de África. Y os he dicho antes que la transferencia es muy importante. Pues un centro así es que parece ridículo hablar, pero evidentemente la investigación es muy importante. Pero la transferencia, el desarrollar la cultura de la transferencia del conocimiento, hoy en día en la universidad era algo vital. Y en este momento pues, se dieron todos los factores adecuados para que, hablando con todas las facultades, con todos los profesores, imaginaros los más de 1000 y pico profesores que María Luisa os ha dicho que existen en la sede central, más todos los tutores que tenemos en todos los centros asociados y de todas las áreas de conocimiento, hemos llegado a crear 25 cátedras de investigación en menos de 3 años, desde el año 22 al año 25, en todo el territorio nacional. Títulos como este: drones, aviación civil, química sostenible, igualdad, vinculación al territorio, territorio sostenible, bienestar social, estos cada uno está en un sitio. Teruel, Puerto Llano, Castellón Villarreal, Zamora, Ponferrada y Logroño. Tenemos otras: Canarias América, igualdad de bienestar, despoblamiento, trabajo social, seguridad internacional con Iberdrola, con la oficina de patentes. Las últimas dedicadas también a la filosofía: Ortega y Gasset, Ocánica, hermenéutica, educación en altas capacidades, o el carbonífero de Puerto Llano, porque las cátedras son de 3 años, se acabó la de química sostenible y la renovación. En ese momento se había declarado un geoparque en los volcanes de Calatrava, y el ayuntamiento, que es el mecenas de la cátedra, dijo: es muy interesante el trabajo que habéis hecho con la química sostenible, ahora queremos potenciar lo que es el tema del carbonífero y paleontología en Puerto Llano, y esa es la última que acaba de empezar. Tenemos 4 en negociación y muchas más que estarán por venir: Canarias África, en la isla con el Cabildo de Fuerteventura, con el Secretariado Gitano, para implicar la formación esa que os ha dicho María Luisa, con la trayectoria profesional o acceso a mayores de 45 años, de divulgación científica en todos los centros asociados de la UNED. Y deciros que estas cátedras lo que implica es un compromiso de 60.000 euros durante mínimo 3 años para trabajar, lo que supone que en estas 25 cátedras, en estos 3 últimos años, hemos ingresado en la UNED 4,5 millones de euros, además de dar mucho trabajo y mucho actividad, no solamente a profesores de la casa, que ponen en valor su investigación, sino que la llevamos a los territorios, y además nos mezclamos con los profesores tutores que viven en los centros asociados para trabajar de forma conjunta, y hemos conseguido que esa gran familia que es la UNED tenga
como unas neuronas, todos mezclados, los que somos de la Facultad de Ciencias o los de Derecho o los de Historia, para mezclarse con sus tutores y estar trabajando por un tema que necesita ese territorio en concreto, porque la UNED es una familia. Yo estoy en Madrid, aquí estoy con la familia de Madrid, yo me voy a Logroño, o la semana que viene que me voy a Tortosa de exámenes, pues estaré con lo que es la familia de Tortosa. Es una mini UNED replicada en cada una de las ciudades. Aquí os he sacado alguna foto cuando, por ejemplo, estrenamos la cátedra de Química Sostenible en Puerto Llano, que era casi pues, en la pandemia. Esto fue el año 2021, creo. La cátedra de Bienestar Psicosocial, ahí está nuestro rector con el presidente de la Diputación de Castellón firmando, y ella es la directora de la UNED, firmando el compromiso de la cátedra, que es financiación por parte de la Diputación de 3 años para dar ese bienestar psicosocial. Castellón o Vila-real es una ciudad pues, muy bonita, muy atractiva, con mucha industria, pero nadie piensa que en Castellón hay una gran parte de la población que vive en unas montañas muy hostiles, muy cerca de Teruel, muy frías, que esa gente necesita mucho apoyo durante invierno, sobre todo para el bienestar. Entonces el compromiso de esta Diputación con esa parte de la sociedad era darles bienestar psicosocial, y a través de la UNED ha decidido trabajar para esta causa. Y otra de ellas es la de calidad de Tudela, en la que intentamos dar calidad o ayuda para crear calidad en todas las titulaciones en cualquier universidad, también de Hispanoamérica, de Latinoamérica, etc. Casualmente me comentaba, o se sabe, ¿no?, que Cigudosa va a venir, el actual secretario de Estado, no está, bueno, va a venir a la clausura de este 50 aniversario. Cigudosa está ahí a mi lado en la foto y era el consejero de Educación de la Comunidad de Navarra cuando firmamos esta cátedra, que fue precisamente coincidiendo con un día de apertura de curso. Además de patentes, que sabéis que hay pues las que hay, cada año hay un más, menos, etcétera, lo que hemos impulsado mucho es el tema del registro de la propiedad intelectual, sobre todo para personas de psicología o de humanidades que hacen a veces aplicaciones pero no saben cómo darle esa practicidad a forma de patente. Pues vamos al registro de la propiedad intelectual y de esa manera hemos desarrollado 3 kits. En este caso he seleccionado 3 de nuestra facultad, de los físicos, Faraday, Fresnel, y la aromateca, que es la que María Luisa os ha comentado, en la que estamos muy implicadas con el tema de, a través de los aromas y los perfumes, enseñar el método científico a los niños entre 3 y 17 años, que lo hacemos con una ONG, una asociación sin ánimo de lucro que se llama Colarte en Madrid. Con la divulgación científica, también desde el vicerrector había que potenciar muchísimo la divulgación y además elaborar los planes anuales. Pues así lo que hicimos es desarrollar toda la actividad que hacemos y darle visibilidad, porque lo que no se comunica es como si no existe. Entonces había que hacer esa apuesta por la excelencia. Con esos 3 retos tenemos que atraer talento, es decir, a los jóvenes, y por ahí buscar vocaciones científicas y acercarse a la sociedad, porque mucha gente sabe que el CSIC están los niños más listos del mundo, como nos decía el famoso Adrián, ¿verdad? Que nos decía, no sé si la mitad de los que estáis aquí os acordáis de Adrián, nos decía, si vosotros sois los niños más listos de España, ¿cómo serán el resto? Acordado que nos decía eso. Y nos tenemos que acercar a la sociedad para saber, pero lo que hacéis aquí y lo que hacemos en las universidades, pues igual si no lo comentamos no tiene sentido. Es esa cultura global, ese papel el que tenemos que hacer de ir mucho más lejos, producir y además que sirva para algo. Y eso es lo que nos sirve el ir al siguiente paso con lo que quiero conectar, que es el de la internacionalización y la ayuda al desarrollo, la cooperación al desarrollo. Existe un mundo muy desigual y eso es evidente, I más D más I, pero si le falta la D o le ponemos la D detrás, mucho mejor. Entonces, potenciando lo que es la comunicación, y he seleccionado este artículo porque la publicación en la revista The Conversation, que seguro que vosotros la utilizáis muy a menudo, es muy conocida, pues nos permite dar a conocer, y en este caso fue muy citado, en menos de 2 semanas ya teníamos 25.000 citas de este artículo, es cómo acercar la ciencia a los más jóvenes. Es la forma que tenemos de dar, al igual que con este proyecto Kokebe, que lo hacemos con esta actividad ADS y con Pepo, vamos a todos los colegios, a todos los centros, para divulgar lo que es la cultura del agua en este caso. Y en este caso es lo que os comentaba al principio, con el proyecto Mujeres de Etiopía, todas las fotografías que Pepo y Consuelo han podido hacer pues, a lo largo de todos sus viajes, pues hemos hecho en el 50 aniversario de la UNED, que fue en el 2022, un tour tremendo de todos los centros asociados de la UNED haciendo exposiciones con todas las fotografías, de forma que el dinero que hemos sacado para, al vender las fotografías, lo hemos donado a través de esta ONG para la creación de más de 150, ¿no? Consuelo, ya van más de 150.
152 pozos para que la gente pueda beber agua potable. Eso es un récord muy grande que gracias a esa cooperación, gracias a la territorialidad que tiene la UNED y la ayuda generosa de Pepo, pues hemos conseguido que esta exposición tenga el éxito que ha tenido y haya sido referente a nivel de periódicos en toda España. Podéis teclear Etiopía, CSIC, UNED, y vais a ver la cantidad de artículos que salen en las Islas Baleares, en Canarias, en Castilla-La Mancha, etcétera, en todas partes. Estos son varios de los ejemplos de todas las actividades que tenemos. Hay un catálogo en esta web, pues si la queréis ver, y alguno de vosotros que queréis colaborar, esta asociación está ávida de encontrar a voluntarios que queramos hacer algo de actividades de divulgación científica para cualquier sitio trabajar y diseminar lo que es la ciencia. Nos hemos logrado, lo ha dicho María Luisa, el premio de UNED Santander el año 18, porque en este proyecto que fue de la FECIT, promovido por María Luisa, por mí, pues hemos conseguido que más de 15.000 estudiantes hayan pasado por este proyecto, o nosotros hemos ido a los colegios para divulgar y enseñar el método científico a través de los aromas a cualquier edad, desde los 3, sin que sepan leer, hasta los 17 años. Pero igual estamos con los aromas que estamos con los dinosaurios, como también han mencionado antes, estamos las dos coordinadas, o sea que sabíamos casi lo que íbamos a decir. El País con tu futuro ha sido otras actividades en que la UNED siempre trabajamos para que se sepa lo que hacemos y, cómo no, ahora lo que es el mundo de fusión digital, las humanidades y la tecnología. Las humanidades han dado un salto tremendo en lo que es la capacidad de desarrollo, de trabajo, de investigación, gracias a la digitalización, al mundo digital, y en eso en la UNED hemos trabajado mucho para que esto tenga lugar. Hay que incentivar y seguir siempre incentivando con formas nuevas de trabajar. En este caso, ¿cómo vamos a hablar de los nanomateriales a personas de la calle? Pues con un concierto de piano. Atraes con un concierto y dices, hacemos mitad concierto de piano con Heiron, que es esta pianista fabulosa que participa mucho y ayuda en la UNED, con unas charlas, pues igual de inteligencia artificial, de nanotecnología, etcétera. O continuamente, siempre acercando la ciencia a la gente, como en este caso que a Juana Frontela, le dije, ¿quieres venir? Y es otra que siempre dice que sí a todo, así que allá que vino para trabajar. Esa cooperación que antes hemos mencionado, quiero aquí resaltarla con el tercer sector, esta ayuda que tenemos con 3 ONGs, sobre todo, que son ADS, Arambi o Mujeres por África. En la Cátedra de Química Puerto Llano y luego expandido a todo el territorio, hemos conseguido, en Puerto Llano en concreto, que más de 9, en concreto, sí, 9, y este año ha venido una, 10 mujeres africanas de todos los países, vengan, Costa de Marfil, etcétera, que vengan de Laos, de Nigeria, que vengan a la UNED a trabajar a empresas, bien al Centro Nacional de Hidrógeno, Clamber o ISFOC, un centro de una plataforma solar de investigación fotovoltaica, vengan a investigar. Estas señoras son todas formadas, no son estudiantes, son científicas en sus países que trabajan en la universidad, en ministerios, y han podido hacer una estancia aquí de investigación, aprender las técnicas de potabilizar agua o de energía eólica, solar, y cuando han vuelto a su país son las delegadas de la empresa correspondiente en su país, con lo cual, gracias a esa ayuda decidida, que en este caso el Ayuntamiento de Puerto Llano, que ha sido la prueba piloto y luego la vamos a extender, y está extendida ya casi en todo el territorio, podemos extender de forma que desde la UNED podemos ayudar a países del tercer mundo para tener ese binomio fundamental, el agua y la energía. Evidentemente hay que llevarlas a todas partes, la radio, la televisión, en este caso no son subsaharianas, son el caso de 2 ejemplos de científicas un poquito más jóvenes que las de antes, que quiero ya acabar con ellas. Y un poco ver la cronología para que veáis cómo, al final diré que la UNED es una fábrica de sueños. En el año 22, bueno, desde el año 2009, ¿no, María Luisa? Hemos ido a Melilla y a Nador desde el año, yo creo, 2008-2009, porque allí tenemos esos 2 buenos tutores, Hassan y Hossein, que siempre nos han potenciado mucho las ciencias de allí. Ellos estudiaron física en la UNED, son tutores de la UNED, además son profesores de la Universidad de Granada. Pues hemos ido asiduamente, de hecho en el proyecto este de Minerva hicimos actividades allí y nosotras fuimos las que fuimos allá a hacer las actividades a la UNED de Melilla, pero vamos al año 2002, ayudados por Hassan y José, con el director de la Escuela de Doctorado, a un poco ayudar a la Universidad de Nador qué podíamos hacer. Esto fue el año 22 en verano. En el año 24, estas 2 jóvenes científicas, Nisrin y Omaima, que es la de azul, vinieron a nuestro departamento a trabajar. La más alta, la de rosa, se quedó en nuestro departamento, ella es ingeniera de materiales por la Universidad de Tantán,
y la más pequeñita es la más joven, tiene solo 25 años y es licenciada en física por esa universidad de Neador. Tuvo la suerte que ha estado becada por la UNED para hacer aquí en la UNED un año de máster, el máster de prevención de riesgos laborales, y además trabajar en paralelo en la Universidad en el ISFOC, en el Centro de Puerto Llano de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, de forma que llegó el 12 de mayo del año pasado, acompañado de sus dos guardianes, que son Hassan y Hossein, allí al rectorado de la UNED, y ese mismo día le llevamos a su centro de investigación, a ISFOC, a Puerto Llano. Ahí estamos con Julio Bono y Óscar de la Rubia, que son los directores de ese centro de energía fotovoltaica, donde ya ha trabajado un año. En menos de un año, Omaima, siendo física y ya con matrícula de honor de media en el máster en la UNED, ha sido capaz, yo no sabía que este máster tiene tanta empleabilidad, encontrar un trabajo en Pamplona, de forma que, bueno, además de haber conseguido el Premio Regional de Castilla-La Mancha 2025, que lo va a recibir el día 31 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ella ha conseguido este premio, pues ha conseguido un trabajo en Pamplona y está con su, ya el día 5 de mayo de este año, hace nada, antes de ayer, ha empezado su trabajo. El día 1 se despidió de mí, se fue en autobús a Pamplona desde Puerto Llano y allí ya está trabajando en Tesignor, que es una empresa. Hoy me ha dicho que precisamente uno de sus grandes clientes es Acciona. Digo, madre mía, ¿dónde te has metido? Ahí tiene su primer trabajo, ya tiene sus zapatos especiales y su chaleco de trabajo, y ella siempre nos ha dicho desde que llego aquí, María Luisa, ¿verdad? Esto es la fábrica de sueños, la UNED, puedes conseguir lo que quieras. Yo estoy convencida de que esto hay que seguir adelante, hay que hacer esas políticas que os he dicho, políticas, porque no vale que yo haga una cosa pequeñita en el laboratorio si no se entera todo el mundo. Entonces yo siempre que he podido, y me lo han propuesto, he dicho que sí, y ahí estoy en el Club de Roma, coordinando lo que es temas de medio ambiente, la Fundación Gadea por la Ciencia y en Enlace Internacional, que es este nuevo enlace que podéis verlo todos, que en el que hemos propuesto, intentado trabajar para que la comunicación en Latinoamérica de todo lo que es la ciencia y la cultura, informamos, no opinamos, se sepa sobre lo que es la actividad y toda la ciencia que se puede utilizar a nivel del mundo, porque estamos en una UNED o estamos en un mundo muy global. Y ya finalmente, para como María Luisa, estamos todo que parece coordinado. ¿Qué dices? Que la quites. ¿Por qué? No la voy a quitar. Estamos coordinados. Ella os ha querido presentar el organigrama que tiene la UNED, de los vicerrectorados, las facultades, los alumnos, la escuela de doctorado, etcétera. Pues yo que he dicho que nosotros desde que entramos en el año 92, pues el año 94, que estábamos en la calle Senda del Rey, decíamos, el año que viene nos vamos al nuevo edificio de Las Rozas, el año que viene nos vamos a Las Rozas. Ahí en Las Rozas hay este monumental espacio, pero nunca se ha dado ni las circunstancias ni ha habido el dinero, ha habido problemas porque quiebra la empresa que construye, etcétera. Nunca hemos tenido ese nuevo edificio. El nuevo edificio es el que veis al final, que está allá abajo con las grúas, esas montañas solas de Navacerrada, Galapagar, y todos estos barracones o prefabricados que tenéis aquí son los que tenemos ahí y donde estamos ahora actualmente, aunque estamos en otro edificio desde donde se ha hecho esta foto. Y es donde trabajamos de una forma transitoria. Parece que esta ya va la vencida y en el año 26 estará construido, María Luisa es más escéptica que yo, estará construido la nueva Facultad de Ciencias, que ya no nos pillará a nosotros tanto, porque nos queda muy poco menos. Bueno, eso María Luisa que lo diga si quiere. María Luisa ha decidido que se jubila en septiembre. En octubre yo seguiré un poquito más, y eso que somos de la misma edad, pero seguiremos así trabajando un poco para que el futuro edificio de estas personas nuevas, igual que este edificio, hace unos años estábamos en Serrano y en el año 92 se trasladó aquí, pues nosotros tendremos la posibilidad de dar a la juventud y a los jóvenes un sitio nuevo para que se pueda albergar la UNED, esa fábrica de sueños que empezó en el año 72 y que con los lemas de nada gratis y la sostenibilidad y diciendo siempre que sí, no es no, pues podamos seguir adelante. Así que muchas gracias, no he mirado el tiempo, no me habéis llamado la atención, con lo cual no es lo que he tardado. ¿Ahora qué va a haber? ¿Preguntas? Okay. Ah, digo, María Luisa, sale, que Bueno, tú te sabes todo. Nos quedamos efectivamente con el lema de nada es gratis, así que ahora tenéis que responder a las preguntas. Venga, de venga, los a ver, asistentes. ya, toma. Aquí, me quito esto. No sabía que había preguntas. ¿Os hemos aburrido mucho? No. Venga, no seáis tímidos, que parece esto una clase de predoctorales.
Que digo que os hemos avasallado y os habéis quedado sin palabras, que no decir nada. Sí. Los más millennials, ¿le ves ese espíritu de sacrificio que tenían ustedes o que tuvieron o tienen? Hay de todo, como siempre. Que circule el micro por ahí. Porque Ha si no, preguntado que si a los más jóvenes, a los millennials, vemos con ese espíritu de sacrificio. Y yo le he dicho que sí, que hay de todo como en todas las generaciones. Hay gente muy sacrificada y hay gente que no da un palo al agua, pero al final pues se va viendo. La actitud es diferente. Bueno, la verdad que es que en la UNED, eso lo hemos discutido muchas veces incluso con Ana. Ana, ¿te acuerdas cuando empezábamos ambientales? Tú opinabas de cómo eran tus alumnos, los que te llegaban a ti, no voy a decir, y los que nos llegaban a nosotros. En la UNED es que la gente que va a estudiar es que no va obligada por sus padres, vienen voluntariamente. De hecho, los que empezaban ambientales, el 75% de la gente ya tenía una titulación primera. Entonces es gente con muchas ganas de aprender y muchas ganas de trabajar. Entonces la gente que nos viene para hacer las tesis, que son muchos, o para estudiar, es gente con mucho sacrificio. Entonces, eso en la UNED no puedo decir que es así. Así que más vale no machacar a los jóvenes. Bueno, Hola. yo sí quiero hacer una puntualización. Efectivamente, la gente que viene a estudiar la UNED no vienen obligados y entonces están muy comprometidos porque además son muy sacrificados los trabajos que tal, pero sí que es verdad que hemos notado en la gente que viene a investigar con tesis y tal, que los que empezaban en los años 90 y tantos tenían mucha más capacidad de sacrificio, de quedarse allí más horas y tal en el laboratorio que actualmente. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero yo creo que en la UNED y en todos lados. Perdón. Nada, yo quería daros la enhorabuena por vuestra trayectoria y gracias por contarnos todo esto. Y quería preguntaros por el futuro de la UNED con el auge de las tecnologías digitales que ahora hacen que se pueda hacer enseñanza no presencial en muchas otras universidades, y esto ha hecho surgir muchas universidades con iniciativas muy potentes de educación a distancia. ¿En qué se diferencia la UNED? Sé que hacéis exámenes presenciales que en otras no hacen, pero ¿eso qué relevancia tiene para los estudiantes o cómo se prevé el futuro, ¿no? Más bien para el futuro, más que los estudiantes. Sí, bueno, yo simplemente quiero decir que efectivamente hay un auge de universidades a distancia que digamos que en principio la UNED era pionera y ahora pues están surgiendo tantas que podríamos considerar que algunas nos están pasando por encima. Pero yo creo que una cosa muy importante que tenemos en la UNED y que yo creo que sí que hay que valorar es que somos de las pocas universidades que hay carreras de ciencias. Porque es muy fácil estudiar una carrera bueno, no es muy fácil, pero es más fácil estudiar una carrera de letras en una universidad que no es presencial, a distancia, porque bueno, es más de empollar y de que te lo estudies, etcétera, que una cosa donde te tienen que transmitir los problemas, las prácticas de laboratorio, etcétera. Entonces, algo importante que tenemos en la UNED es que tenemos carreras de ciencias como física, química, matemáticas, ciencias ambientales, psicología, que no se imparten en cualquier otra universidad de las que estamos hablando, quiero decir. Entonces ahí pues tenemos esa ventaja, tenemos la ventaja de mucha trayectoria que tenemos. Es verdad que inicialmente ahora ya la tecnología pues nos ha superado a todos, pero realmente hace muchísimos años pues éramos un poco los pioneros en eso, ¿no? Y yo creo que el sistema de los exámenes que siga siendo presencial es fundamental. Con el tema de la pandemia fue una auténtica faena porque tuvimos que ponernos a hacer exámenes, digamos, online, como todo el mundo. ¿Y eso en qué se tradujo? Pues eso se tradujo en un poco disminución de la calidad de la enseñanza de la UNED, porque ¿qué pasaba? Que los estudiantes se nos matriculaban de un montón de asignaturas, sabiendo que iba a ser el examen por aves, porque quieras que no, y eso es algo que pasa en las universidades que examinan así, te acabas copiando. O sea, a mí si pues le pones una cámara al alumno, pero tienes aquí el librito y no sé qué, pues eso se acaba copiando. Entonces, en cambio, los alumnos llamaban, este año ¿cómo van a ser los exámenes? ¿Van a ser por aves? Que era la época de la pandemia, y se matriculaban de un montón de asignaturas, porque sabían que era más fácil aprobarla. Entonces, yo creo que es algo que todavía la UNED solo tiene en ventaja con respecto a otras universidades, que los exámenes al ser presenciales es una garantía de que realmente estamos controlando la calidad, de que el estudiante se está presentando él, se está examinando él, no te copia, bueno, intentan copiar, pero ya los pillas y le ponen la cruz, o sea, que eso es como en todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un poco lo que quería decir al respecto.
Yo, mi opinión es que la competencia siempre es importante para mejorar. En momentos de crisis lo tenemos interno. De hecho, el número de estudiantes solo del Centro Asociado de Madrid, hace años, cuando yo estaba en pruebas presenciales, era de 60.000, que yo les decía al director del Centro Asociado, tienes más alumnos que habitantes tiene Toledo, que yo soy de Toledo. Y ahora, sin embargo, ha pasado de 60.000 a 30.000. Eso es muy importante, pero eso lo tenemos que tener como un debate interno para saber lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que orientarnos para mantener esa calidad y ese rigor. Pero tiene que haber un equilibrio, porque si ahora mismo es no solamente las tecnologías, sino también la facilidad, porque era una forma de invertir más que en bodegas, se invierte en educación. Entonces aparecen universidades privadas, a distancia, y eso es importante para, si nosotros mantenemos la calidad con un cierto nivel, no demasiado exigente, sino ver lo que hay, tenemos que mantener lo que hemos hecho siempre con ese rigor. Por eso está la cátedra de Tudela, para mantener la calidad. Pero el comercio es libre, entonces el debate es interno, por eso estamos siempre haciendo planes estratégicos que nos permitan ver cómo tenemos que ir para mantener esa situación. El problema más grave que tiene la UNED a nivel de digitalización, lo tienen, y yo me imagino que va por ahí tu pregunta, Raquel, es los centros asociados se están vaciando. Las facultades, la sede central donde trabajamos María Luisa y yo, están llenas, porque estamos los profesores, que es el staff que trabajamos. Sin embargo, los alumnos que van a los centros asociados han dejado de ir desde la pandemia, porque todo lo pueden hacer desde casa. ¿Para qué van a bajar desde las montañas de Castellón a Villarreal una noche a las 8 de la tarde, que suelen ser las tutorías, cuando desde su casa lo pueden ver en directo o luego en remoto a la 1 de la madrugada desde su casa en zapatillas? Pues la gente está dejando de ir. ¿Qué pasa? Que el dinero que nos llega a la UNED para mantener los centros asociados y pagar a los tutores depende de esos patronatos, del patronato de la Diputación, del Ayuntamiento, y esas entidades son las que nos están diciendo tenéis que cambiar de modelo, porque si seguís con el mismo modelo, no vienen los alumnos, todo es digital, os hace falta menos presupuesto. Entonces estamos ahora en el debate de una transformación interna para que podamos mantener el dinero de los patronatos y darle otro uso a nuestros centros asociados en las horas que antes había tutorías y ahora no. Un proyecto que tenemos para eso, pues aquí no se deja de pensar, es precisamente en Villarreal, es utilizando el Villarreal Club de Fútbol, en el que es muy importante esos estudiantes o deportistas jóvenes de 16, 18 años que tienen su primer sueldo como deportista. No son gente muy motivada por estudiar. Estamos detrás de crear un instituto de investigación del deporte en el que se les enseñe a estos estudiantes que solo entrenan por la tarde al fútbol, baloncesto, chicos, chicas, y por la mañana pueden venir a la UNED, que la tenemos vacía, para estudiar algo. ¿Y qué algo les interesa? Según el Fernando Roig, que es el presidente del Villarreal, les interesa que sepan algo de finanzas porque están derrochando su dinero o metiéndose en ludopatías, etcétera, y de alimentación, es lo que más les interesa a ellos. Entonces estamos detrás de crear ese instituto, ahí en concreto en Villarreal, para dar respuesta a la Diputación de Castellón y que siga confiando en la UNED para que nos dé dinero y mantener todo aquello, rellenándolo con otras actividades. Tenemos el senior, que María Luisa ha comentado, la UNED senior, que la tienen todas las universidades. En la UNED es un éxito total, un montón de gente va, viene, hay actividades, pagamos a tutores. El caso es invertir siempre, como es dinero público, el dinero que nos llega, invertirlo en una actividad, para jóvenes, para deportistas, para mayores, etcétera. Pero el momento es muy, muy importante y para pensarlo muy bien. O sea que no es fácil, no es fácil. Hay que trabajar, así que se admiten ideas. ¿Alguna otra idea que preguntar? Yo la sigo, todas. Cristina. ¿Qué ruido hace esto? ¿Qué corto? ¿Le da mucho ruido esto? ¿Qué tal? Sí, quizá ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, lo que se está comentando, que ya se está poniendo sobre la mesa, es que a partir de ahora todos los docentes, el sistema docente se va a tener que transformar en más que de la clásica labor al uso, ¿no? A una labor más bien de tutoría, de guía y demás, porque todo el tema con la inteligencia artificial, directamente hoy día tú tecleas quiero aprender griego y entonces te prepara un programa a la medida de cómo seguir una serie de cursos de griego y tú desde tu casa puedes hacerlo. Entonces,
Yo quería preguntaros si estáis planteándoos desde la UNED, digamos, algún tipo de adaptación a esas posibilidades que hoy día, a partir de ahora, que ya está ofreciendo ahora mismo la inteligencia artificial a los alumnos para las futuras promociones de cada una de las carreras. Primero ella, luego yo. Bueno, si quieres, habla tú primero. Bueno, Son las opiniones que no están preparadas. no, no sabíamos la pregunta, pero vamos, a ver, a mí el tema de la inteligencia artificial realmente me preocupa muchísimo, como creo que a la mayoría de los docentes, porque realmente, bueno, ya tuvimos que sufrir una adaptación cuando no era la inteligencia artificial, pero el hecho de cambiar, cuando se cambió al Espacio Europeo de Educación Superior, eso ya supuso una transformación, no solo en la UNED, sino en todas las universidades. Lo que pasa es que en la UNED ya estábamos más preparados en ese momento, porque era cuando se acababa de lo que era la clase magistral, la clase que el profesor llegaba y contaba su historia ahí, su tal. Se transformó totalmente con el Espacio Europeo de Educación Superior hace unos años a lo que era pues más el seguimiento de que el estudiante iba a estudiar más por su cuenta, de que íbamos a tener las tutorías, etcétera, etcétera. Es decir, un sistema que ya en la UNED ya llevábamos haciendo toda la vida. Entonces a nosotros eso nos resultó mucho más fácil adaptarnos a eso. El tema de la inteligencia artificial es un auténtico problema. Es un auténtico problema sobre todo con los temas de trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster. Porque claro, hace unos años, cuando todavía no estaba lo del ChatGPT y tal, ya en la UNED ya teníamos pues unos sistemas de copia, o sea, de para ver si había autoplagio, había plagio y tal, con el sistema Turnitin que teníamos, que era un auténtico rollo, porque te presentaban el TFG o el TFM, lo tenías que meter, ver la coincidencia, luego ver si había autocitas, si te coincidía con otro trabajo de no sé qué, para echarlo para atrás o seguir para adelante. Entonces eso es un problema, porque bueno, hasta hace unos años pues más o menos se podían copetear de unos de otros. El problema era cuando realmente estamos ahora con el tema del ChatGPT, que es que le dices, oye, escríbeme un trabajo fin de grado de la biomasa a partir de los mariscos, y es que le metes tú y te lo clava hasta con bibliografía, con todo. Entonces yo, por lo que he hablado incluso con profesores de universidades presenciales, realmente eso es una cosa que les preocupa tanto que incluso están diciendo, yo estoy harto de esto, y es que una de las razones que me van a hacer motivarme que me prejubile es esa. Y yo ya te digo que una de mis razones también es esa. O sea, yo estoy ya cansada del tema de TFG, TFM, de corregir, de alumnos que realmente antes, cuando no teníamos el ChatGPT, se veía el que era bueno y el que no era bueno, porque había alumnos que te hacían unos trabajos cojonudos, perdonad la expresión, y otros que prácticamente es que se lo tenías que escribir tú, y decía al final, coño, si me están poniendo el 10 a mí en vez de a digo, a partir de ahora no me voy a esforzar tanto, pero ahora realmente con el ChatGPT, ¿tú cómo sabes quién es bueno y quién es malo? O sea, es que a mí realmente es un tema que me preocupa muchísimo, y yo creo que es una preocupación a nivel de todas las universidades, y en concreto para mí realmente es algo que en vez de evolucionar en ciertos aspectos estamos yendo hacia atrás, en el aspecto de poder tener una cierta calidad en la educación y en la formación de lo que es un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster que te supone que tienes que hacer como el culmen de todo lo que has aprendido durante toda la carrera, ¿no? Yo solo quería decir eso. Pues yo estoy de acuerdo, la pregunta es muy pertinente, Cristina. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María Luisa, el problema es de todos, no solamente de la UNED, pero el problema es de la sociedad, porque como todo, la inteligencia artificial existe, la tenemos y hay que adaptarse a ella, sacar lo bueno y lo malo. Lo bueno, lo que estamos haciendo es, desde la UNED o cualquier universidad, es adaptarte sobre todo lo que es el modelo de evaluación, que hay que cambiarlo, y el modelo de preparación, porque ahora todo el mundo, el que empiece ya solamente siendo pequeño de inteligencia artificial, porque nosotros tenemos el bagaje clásico, pero los que empiecen ahora van a saber solo hacer preguntas y no van a saber dar respuestas, porque la respuesta se la va a dar la máquina. Entonces, el modelo de evaluación está cambiando, y eso a nivel de CRUE, de la Conferencia de Rectores, está tratando a todas las universidades para ir todas de forma uniforme para tratar cómo va a ser la evaluación, cómo va a ser la preparación. Pero lo que no se puede negar es que se está usando, tiene muchas ventajas y hay que adaptarse a ella. Por ejemplo, el otro día del apagón, te das cuenta de que los estudiantes que solamente ya no tienen libros en papel, tienen libros digitales, lo que te dure la batería de tu ordenador, y a las 2 horas o 3 horas te has quedado sin comunicación ni poder leer nada si no tienes ningún papel impreso. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y en la UNED se están tomando esas medidas a nivel de CRUE, todas las universidades igual, para ver cómo va a ser la transformación. Es una transformación a otro modelo. Entonces, sí. Hay otra, existe.
existe. O sea, hay que sacar lo bueno, intentar aprovechar lo bueno y lo malo minimizarlo. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Si no es así, yo, bueno, quería primero agradeceros esta exposición tan educativa de la magnitud que tiene esta universidad, a la que le tengo un cariño especial sin haber estudiado allí. Y bueno, pues que pone de relieve muchas cosas que no se ven desde la distancia. Y vuestra trayectoria, pues, magnífica. Enhorabuena. Y bueno, quería destacar que Marisa ha comentado aquí que una parte de la UNED va el trabajo para centros penitenciarios. Algunos sabéis aquí que yo empecé trabajando en la cárcel. Estuve un año. Pues estuve un año de tutor de matemáticas allí en Alcalá Meco. Conocí a gente como Jesús Gil, Mario Conde. Qué poderío. Le invité a mis clases de matemáticas y me dijo que no. Un sobrado. Así sabía la economía, que sabía. Y bueno, pues eso, que has dicho que la trayectoria vuestra fue ICP a UNED, yo lo he hecho al revés. Muy bien. Así que nada, nos queda aquí pues dar los premios, ¿no? Ole, qué bien. Más premio que estar aquí. Bueno, queremos contar brevemente, es que me has metido la puya con el centro penitenciario y no he podido dejar de decir esto, que efectivamente la labor que hacemos yo creo que es muy importante en los centros penitenciarios porque hay muchos presos que se pueden rehabilitar y estudian muchas carreras por la UNED. Afortunadamente, ahora ya no se estudian carreras de ciencias, pero en nuestra época, quiero decir nuestra época, cuando éramos jovencitas, se estudiaban carreras de química. De hecho, nosotros teníamos matriculado en química al asesino del rol. Y vino. Y entonces tenía que hacer las prácticas de laboratorio. Había estudiado en la Complutense, cuando mató al asesino del rol, se fue a la UNED y tenía que dar unas prácticas presenciales allí en la UNED con nosotros. Y yo decíamos, pero ¿cómo vamos a traer a este tipo aquí que se le va la cabeza, nos coge el bote de ácido sulfúrico y nos lo tira? Dijimos, bueno, si vienen las prácticas, éramos jovencitas. Digo, yo no quiero morir tan pronto, que mueran los mayores del departamento y así nos quedamos con herencia. Y me acuerdo que dijimos, no vamos a hacer las prácticas, nosotros nos ponemos mala o algo, tomamos esa decisión. Al final, afortunadamente, llegamos a un acuerdo los 4 departamentos de química de que no le íbamos a hacer las prácticas presenciales, iban a ser como una especie de prácticas virtuales, que se le iban a enseñar unas cositas, pero Rosa y yo cumplimos nuestra palabra y no aparecimos por allí. Año 99. Sí. Entonces, bueno, era una anécdota, pero de centro penitenciario, que ya desde luego ahora ya no se estudia ciencias en los centros penitenciarios, porque para intentar evitar ese tipo de situaciones incómodas que se pueden crear, ¿no? Solamente era eso, ya no me enrollo más. Problema, yo acabo encantado de ciertos alumnos ver cómo pudieron entrar en alguna asignatura. Ahora que nos vaya a dar un premio y todo, fíjate tú, qué bien, un diploma. Pues sí, tenemos un diploma. Bueno, ahora que no haga una foto con él, ¿eh? Madre mía, qué poderío aquí. Qué bonito. Este es el mejor que vamos a recibir este año, ¿verdad? Hombre, Yo probablemente mejor. sea el último ya. Bueno, pues para marcarlo, te lo marcas. Luego un Muchas regalo. gracias. Poneos aquí si queréis a... Sí, sí. Oye, no sé lo que será, pero pesa que no veas, ¿sí? O sea, madre mía. Nos sobra mercurio aquí, así que... Ay, qué bonito. Ya nos habéis hecho la foto, pues ya está. Ay, gracias. No hace Tenéis que falta. repetir. Se nos oye. El que repetimos. Que se nos oye todo lo que hemos dicho. Si tenemos una proyección total, ¿no ves que hemos hecho hasta teatro y todo? Aquí no hay problema. A los que sois más jóvenes y no os conocéis, mucho ánimo y mucha suerte porque estáis en un sitio fabuloso. Este instituto marca para toda la vida, de verdad. Así que, para bien, para bien. Y los que no queráis os podéis venir a la UNED también.